Las líneas más famosas del mundo, el código de barras, actualmente está prácticamente en cada producto que consumimos y sin embargo olvidamos que existe. Ya es un invento de hace mucho, pero como muchos inventos que eran necesarios, la implementación de este fue caótica. Hay dos formas de ver la historia. En 1948, Joseph Woodland, un licenciado de Drexel Institute de Filadelfia, estaba reflexionando sobre un problema que había planteado un vendedor de la ciudad. ¿Existe alguna manera de agilizar el acto de cobrar los productos automatizando el tedioso proceso de registrar la transacción? Woodland era un joven inteligente. Había trabajado en el proyecto Manhattan durante la guerra. Después de estar pensando y dando vueltas al problema de las transacciones, fue a visitar a sus abuelos a Miami. Se sentó en la playa para pensar y pasó la mano por la arena. Al observar las crestas y los surcos que dejaban en la superficie, le asaltó un pensamiento. Igual que el código Morse utiliza puntos y rayas para transmitir un mensaje, él podría utilizar líneas más gruesas y más finas para codificar la información. Una especie de diana con franjas blancas y negras, como las de una cebra, podría describir el producto y el precio con un código que las máquinas fuesen capaces de leer. La idea era factible, pero con la tecnología de la época era muy costosa. No obstante, a medida que evolucionaron los ordenadores y se inventó el láser, cada vez era más razonable. El sistema para escanear las franjas se rediseñó y refinó independientemente a los pocos años. En la década de 1950, el ingeniero David Collins estampó líneas delgadas y gruesas en los vagones de tren para que un escáner colocado al lado de la vía pudiera leerlas automáticamente. A principios de la década de 1970, un ingeniero de IBM, George Lauder, pensó que un rectángulo sería más compacto que el círculo de Woodland, y desarrolló un sistema que utilizaba láseres y ordenadores con tanta velocidad que podía procesar bolsas de alubias etiquetadas al pasar por un sistema de escaneo. Los garabatos de George Woodland a las orillas del mar se habían convertido en una realidad tecnológica. La otra forma de ver esta historia fue en septiembre de 1969. Los miembros del Comité de Sistemas Administrativos de Productores de Alimentos de Estados Unidos, GMA por sus siglas en inglés, se reunieron con sus homólogos de la Asociación Nacional de Cadenas de Comida, NAFC, por sus siglas en inglés. El propósito se trataba de saber si los productores de comida de la GMA podrían llegar a un acuerdo con los vendedores de la NAFC sobre un código de producto para utilizar en la industria. La GMA quería un código de 11 dígitos, que abarcaría varios sistemas de etiquetado que ya estaban usando. La NAFC quería un código más corto, de 7 dígitos, porque lo podrían leer sistemas más simples y baratos. La GMA y la NAFC no lograron ponerse de acuerdo y la reunión acabó frustrada. Años de delicada diplomacia e innumerables comités, subcomités y comités ad hoc fueron necesarios antes de que, por fin, la industria alimentaria estadounidense acordara un estándar para el Código Universal de Producto, o UPC, por sus siglas en inglés. Ambas historias confluyeron en junio de 1974, en la caja del supermercado Marsh en la ciudad de Troy, Ohio, cuando una cajera de 31 años, Sharon Buchanan, pasó 10 paquetes de chicles Juicy Fruit de la marca Wiggler por un escáner láser que automáticamente registró el precio de 67 céntimos. Se había vendido chicles. Había nacido el código de barras. Solemos pensar en este invento como una tecnología simple que se limita a recortar gastos. Ayuda a los supermercados a trabajar con más eficiencia y nosotros nos beneficiamos de precios más bajos. Pero, como el contenedor, el código de barras solo funciona si está integrado en un sistema. Y como el sistema de contenedores, el de los códigos de barra hace algo más que reducir los precios. Resuelve problemas para algunos y pone obstáculos a otros. Parte del problema consistía en que todos debían adoptar un sistema que solo funcionaría si había una masa muy grande de usuarios. Era caro instalar los escáneres y rediseñar los paquetes con los códigos de barras. Tengamos en cuenta que Miller's Beer seguía imprimiendo las etiquetas de sus botellas en una imprenta de 1908. Los vendedores se negaban a instalar los escáneres hasta que los fabricantes no incorporaran el código de barras en sus productos. Y los fabricantes no querían incorporar los códigos de barras hasta que los vendedores hubieran instalado los escáneres. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que el código de barras iba a cambiar el equilibrio de fuerzas a favor de cierto tipo de vendedores.
Para los colmados pequeños y familiares, el escáner de código de barras era una solución cara para un problema que, de hecho, ellos no tenían. Pero para las grandes superficies, el coste de los escáneres se repartía entre muchas más ventas. Era importante reducir las colas en los cajeros, además tenían que controlar el inventario. Con el sistema manual, un vendedor podía cobrar a un cliente por un producto y luego meterse el dinero en su bolsillo sin registrar la venta. Con el código de barras y el sistema de escáneres, un comportamiento así llamaría la atención enseguida. Y en la década de 1970, cuando había una alta inflación en Estados Unidos, los códigos de barras permitieron a los supermercados cambiar el precio de los productos tan solo poniendo una etiqueta nueva en la estantería en lugar de en cada producto. Es difícil que nos sorprenda que, a medida que el código de barras se hizo más popular durante las décadas de 1970 y 1980, las grandes superficies también prosperaran. Los datos del escáner pusieron las bases de los sistemas de información sobre los clientes y las tarjetas de fidelización. Al registrar y automatizar el inventario, el método justo a tiempo se volvió más atractivo y redujo el coste de tener que almacenar una gran variedad de productos. Las tiendas en general y los supermercados en particular empezaron a desespecializarse y a vender a la vez flores, ropa y productos electrónicos. Gestionar una operación de envergadura, diversificada y logísticamente compleja fue mucho más fácil en el mundo del código de barras. Quizás el ejemplo definitivo de esta tendencia apareció en 1988, cuando los grandes almacenes Walmart decidieron empezar a vender comida. Hoy en día es la cadena de tiendas de alimentación más importante de Estados Unidos, y de lejos el mayor vendedor al por menor de estos bienes del planeta. Con un tamaño que equivale a sus 5 inmediatos perseguidores juntos, Walmart adoptó desde el principio el código de barras y ha seguido invirtiendo en logística informática innovadora y gestión del inventario. Los informáticos celebran, y con razón, el momento de inspiración de Joseph Goodland cuando pasó la mano por la arena en la playa de Miami y el sudor que corrió por la frente de George Laurer cuando estaba perfeccionando el código de barras. Tal y como lo conocemos, este sistema no implica solo una manera de hacer negocios de forma más eficiente, sino que también determina qué tipo de negocios pueden ser eficientes. El código de barras es ahora un símbolo tan importante de las fuerzas del capitalismo global e impersonal que incluso ha suscitado su propia protesta irónica. Desde la década de 1980, ha habido personas que han demostrado su oposición a lo que significa tatuándose un código de barras. Esta moda contracultural reconoce algo importante. Si estas líneas negras y blancas parecen una pequeña aportación de la ingeniería, pero esta pequeña aportación ha determinado cómo se gestiona la economía mundial. Actualmente los códigos QR son un sustituto del código de barras. Sin embargo, no es una gran opción cambiarlo, por todo el sistema que hay detrás. Como ya viste, el sistema para implementar el código de barras fue caótico, y sería costoso y caótico el cambiar este sistema al código QR, aunque este tenga algunas otras ventajas sobre el código de barras. Dale a like si has usado el código de barras y comenta si has usado el código QR.